Saludos, estimados estudiantes. Bien, en este ejercicio trabajaremos entonces con la primera condición de equilibrio. Bien, te dicen lo siguiente. Se observa dos semáforos que cuelgan en equilibrio si el semáforo colocado en B pesa 300 newtons, determina el peso del semáforo en C. Bien, entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer siempre cuando tengamos este tipo de problemas es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, dibujamos las tensiones a lo largo de estos cables, ¿es cierto? Siempre a lo largo del cable BA en este caso, también a lo largo del cable BC, y en ese punto, como también sostiene a este semáforo, entonces dibujaremos la fuerza de gravedad, es decir, la fuerza peso. Lo vamos a dibujar un poquito más grande. Bien, entonces, si nosotros tuviéramos estos ángulos entre esos vectores, podríamos utilizar el teorema de La. Entonces, vamos a ver la manera como podemos obtener esos ángulos para poder utilizar tal teorema. Bien. Entonces decimos acá, nos faltaría saber cuánto sería este ángulo, que lo vamos a denominar teta. Bien. Entonces, si tenemos teta, este ángulo sería sencillo de trabajarlo, ¿verdad? Porque aquí sería 90 menos teta, y esto ya lo tendríamos. Luego, necesitaríamos nosotros saber cuánto vale este ángulo. Vamos a ver, ¿cierto? Aquí. Listo, acá hay una línea horizontal. Vamos a extenderlo un poco más que podamos. Entonces, necesitamos saber cuánto vale este ángulo, que lo vamos a denominar alfa. Porque si sabemos alfa y sabemos que esto corresponde a 90 grados, lo mismo que acá, entonces el problema ya casi está resuelto. Entonces, para poder encontrar esos ángulos, vemos nosotros que tenemos distancias. Entonces, observa siempre, cada vez que tengas distancias, es por algo. Entonces, vamos a ver que este ángulo, ¿verdad? Sería un ángulo de un triángulo rectángulo que nosotros podemos observar. Entonces, vamos a dibujar ese triángulo rectángulo. ¿Ya? Lo vamos a resombrear, por decirlo, ¿no? De esta manera. Un poquito más abajo, nada más. Listo. Y aquí también tendríamos nosotros esto. Y entonces lo cerramos y tendríamos ese triángulo rectángulo. ¿Bien? Entonces lo voy a dibujar nuevamente acá, solamente por el hecho de no llenar de datos en ese gráfico. ¿Ya? Entonces voy a tener un triángulo de color rojo por aquí. Enseguida entonces tendríamos el ángulo teta que nosotros queremos determinar. Bien, entonces este cateto que está acá es 3.6 metros. 3.6 metros. Este cateto que se encuentra aquí vendría a ser la diferencia de 4.9 menos 3.4. Es decir, este cateto tendría un valor de 1.5 metros. Entonces, y la hipotenusa sabemos que se obtiene utilizando el teorema de Pitágoras. 1.5 al cuadrado más 3.6 elevado al cuadrado. Entonces, tenemos nosotros lo siguiente. 3.9 tendríamos como cateto. 3.9. Entonces vamos a sacar este ángulo. ¿Ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. Tangente de teta será igual al cateto opuesto, que es 1.5, sobre cateto adyacente, que sería 3.6. Bien. Y de aquí decimos que ese ángulo será la tangente inversa, ¿no? O más conocido como arcotangente de esta expresión. Entonces, para poder calcular ese arcotangente, esa tangente inversa, ¿de acuerdo? Bueno, al fin y al cabo es una función inversa. Nosotros utilizamos, ¿verdad? Tenemos que utilizar la calculadora, ¿ya? Entonces,
tangente inversa de 1.5 entre 3.6. Tendríamos entonces 22.62 grados. Sería 22.62 grados. Entonces ya está determinado este ángulo. Bien, entonces para calcular este ángulo vamos a también a graficar nosotros el triángulo que podemos nosotros ahí encajar. Es decir, vemos ese triángulo que se puede formar, ¿cierto? De ese color. Bien, y de igual manera lo voy a dibujar en la parte inferior. ¿Ya? Aquí tenemos ese triángulo, tendríamos acá y tendríamos acá. Ahora, ese ángulo es alfa, hemos indicado nosotros. Entonces, si es alfa, esto pues sería alfa, es el mismo triángulo. Todo este cateto, es decir, el cateto adyacente a alfa, es 3.4 metros. Y este cateto, que vendría a ser esto, tendríamos nosotros que determinarlo como la diferencia de 3.8 metros menos 3.4. Entonces estaría saliendo 0.4. Por lo tanto, podríamos decir tangente de alfa igual 0.4, ¿cierto? Entre 3.4. Pero podemos nosotros ahorrarnos esta expresión que está acá y es sencillamente decir lo siguiente, que alfa será la tangente inversa, ¿de acuerdo? De 0.4 sobre 3.4, ¿de acuerdo? Alfa, entonces, esto ya sabes que debes utilizar tu calculadora para calcular esos ángulos, 3.4. Tendríamos entonces que alfa es un ángulo de 6.71 grados. ¿Bien? Tenemos esto. Ahora, entonces con esto nosotros tendríamos básicamente ya todos los ángulos entre los vectores. Aquí. Bien. Entonces, de una vez podemos también ver qué sucede con C. Si nosotros tenemos este alfa, entonces de manera inmediata podemos obtener nosotros este ángulo que está acá. ¿Ya? Entonces, pero antes vamos a ir calculando, ¿de acuerdo? Lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está quedando nuestro sistema de vectores? Está quedando de la siguiente manera. Voy a decirlo acá. Entonces, color rojo. Voy a decir por aquí, perdón, verde utilizamos. Por aquí. Aquí tenemos el color verde. Aquí tenemos el otro vector tensión BC. Lo tenemos por ahí. Y por aquí tenemos nosotros el vector peso. Lo tenemos por ahí. ¿Ya? Entonces, notar lo siguiente. Notar lo siguiente. Entonces, vamos a escribir aquí este ángulo que está acá. ¿Ya? Ese ángulo que está ahí, básicamente sería la suma de teta, ¿ya? Que es 22.62 grados, más la suma de este ángulo que vendría a ser de 90 grados. Entonces aquí tendríamos 112.62. Vamos a escribirlo. 112.62 grados. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a calcular el ángulo entre esos dos vectores, que vendría a ser básicamente esto de acá. Bien. Entonces, vamos calculando primero este ángulo que está aquí. De aquí hasta esta vertical. Entonces, si todo esto vale 90 y este vale alfa, tendríamos entonces 90 menos alfa que vale 6.71 y esto sería 83.29 grados. ¿Bien? Ahora, si todo esto vale 90 y teta vale 22.62, tendríamos entonces 90 menos 22.62. Eso sería
67.38. 67.38 grados. Por lo tanto, ya tenemos cuánto sería entonces nuestro ángulo ahí. Sería 67.38 más 83.29, ¿no? Entonces, eso sería 150, acá voy a escribirlo, 150.67 grados. Bien. Ahora, este ángulo, ya nosotros sabemos que esta partecita vale 90 grados más alfa, que es 6.71, lo tendríamos 90 más 6.71. Eso sería 96.71. ¿Ya? Aquí tendríamos un ángulo de 96.71. Entonces, sin olvidar aquí que esto corresponde a la tensión BC, esto corresponde a la tensión BA, y esto corresponde al peso, que en este caso te dicen que corresponde a 300 newtons. Entonces necesitamos lo siguiente. Vamos a aplicar la ley de senos. Tendríamos 300, ¿ya? Vamos a ver acá. Tendríamos acá 300. Esto va a estar dividido, ese 300 va a estar dividido entre el seno de 150.67 grados. Va a ser igual. Entonces, ahora, BC, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, eso va a ser igual a BC, la tensión BC, sobre, y tendríamos, y si es sobre, ¿qué ángulo sería? El ángulo que se le opone, ¿verdad? Sobre el seno de 112.62 grados. Con esto entonces nosotros podemos decir que BC sería igual. Despejamos BC, entonces tendríamos nosotros que multiplicar 300 por el seno de 112.62 entre el seno de 150.67. Ahí lo tenemos. Aquí tendríamos 565.33. ¿Qué unidades? Los newtons. Bien. Entonces ya tenemos BC, que era importante para poder llegar aquí a este punto C. Entonces, en ese punto C vamos a dibujar también, ¿cierto? Estos vectores tensión. Decimos, acá tenemos acá el vector tensión CD, por ejemplo, allí. Y bueno, este otro vector que ya nosotros conocemos cuánto vale BC, ¿no? Y su módulo ya lo conocemos, ¿verdad? Y tenemos acá el dato, ¿verdad? Es decir, esta incógnita, este dato que no se conoce, ¿verdad? No sabemos cuánto vale. Vamos a decir que esto, para nosotros, sería W. Bien. Entonces, nuevamente, nosotros necesitamos ángulos. Por ejemplo, necesitamos este ángulo. Vamos a decir que este ángulo sería beta, por ejemplo. ¿Ya? Si tenemos beta, esto vale 90 y ya está determinado. Si tenemos alfa, sabemos cuánto vale este ángulo, así que no tenemos ningún problema. Ahora, este ángulo que se encuentra aquí, podemos nosotros sacarlo de la siguiente manera. Decimos lo siguiente, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Ahí tenemos esto. Bien. Vamos a escribir acá. Si aquí es alfa, aquí también sería alfa, ¿verdad? Entonces, esto de acá también es alfa. Esta parte que está acá vale 90 grados y este que está acá nos falta calcularlo. Bien, entonces vamos a dibujar un triángulo allí, ¿ya? Ese triángulo
Entonces, sería este, mira, ve. Vamos a un poquito. Sería este. Este que está acá sería el triángulo. Bien. Entonces voy a dibujarlo por aquí. Ese triángulo que estamos ahí obteniendo. Ahí estamos con el triángulo. Bien. Donde estamos indicando que ese ángulo agudo va a ser beta, ¿no? Así lo estamos simbolizando como beta. Este cateto nosotros lo tenemos. Esto vale 2.4. Mira que estas distancias comunes nos están sirviendo. Este cateto, el cateto opuesto, sería la diferencia de 4.5 menos 3.8, es decir, 0.7. 0.7. Entonces nosotros sabemos que beta se calcula a través de la tangente inversa de 0.7 sobre 2.4. Entonces, beta sería igual. Entonces, agarras tu calculadora, ¿cierto? Y haces ese cálculo de 0.7 entre 2.4. ¿Bien? Tendrías 16.26. 16.26. Estos serían grados. Entonces, beta ya lo tiene ya. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo es que estaría quedando nuestras fuerzas para aplicar teorema de Lagrange, ¿ya? Vamos a dibujar entonces nuestra fuerza de tensión, que lo tenemos por aquí, ¿ya? Tenemos también nuestra fuerza de tensión en el cable CB, que lo tenemos así, de esta manera, ¿ya? De esta manera lo tenemos, y tenemos nuestro vector peso, ¿no? Lo tenemos así, de esta manera, ¿bien? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cuánto será este ángulo que nosotros vemos? Vemos que será 90 más beta, pero beta se acaba de determinar de 16.26. 106.26 entonces. 106.26 grados. Muy bien. El siguiente ángulo que nosotros necesitamos es el ángulo entre estos dos vectores. Es decir, el ángulo entre esos dos vectores vendría a ser exactamente este que está acá. Y este que está acá vendría a ser 90 menos alfa. Entonces tendríamos acá 90 menos 6.71. Entonces 83.29. ¿Ya? Aquí tendríamos 83.29 grados. Bien. Ahora nos faltaría, por último, nos faltaría este ángulo que está acá, que vendría a ser pues este alfa más 90 más este ángulo que está aquí, ¿verdad? Entonces tendríamos, vamos a ver, alfa 6.71 más 90 grados más, ahora tenemos 90 menos beta, es decir, 90 menos 16.26. Entonces tendríamos un ángulo de 170.45. 170.45 grados. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver el teorema. ¿Qué es lo que te dice? Por cierto, esto es nuestra incógnita. Bien. Esto corresponde a mi tensión en el cable CD y esto es mi tensión en el cable BC, que por cierto es un dato que nosotros conocemos. Bien. Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir que BC, que es un dato que nosotros conocemos, vamos a escribirlo de una vez, ¿ya? Porque BC vale 565.33 sobre el seno de 106.26, ¿ya? Sobre el seno
de 106.26 grados. Esto va a ser igual. Ahora colocamos nuestra incógnita, ¿ya? Entonces tendríamos acá W sobre el seno de 170.45 grados. Entonces aquí podemos nosotros despejar el peso. Y cuando despejamos el peso, tendríamos 565.33 multiplica al seno de 170.45 sobre el seno de 106.26. Bien, entonces, recordar que ese seno de 170.45, como está dividiendo, pasa ahí a multiplicar al 565.33. Y todo eso va a quedar dividido entre el seno de 106.26. Entonces, el peso que te debe salir es de 97.7 newtons. Bien, entonces de esa manera nosotros podemos trabajar aquí este tipo de problemas. Entonces, observar que cada vez que nosotros tengamos distancias, nosotros podemos, ¿cierto? Es muy probable que nosotros podamos armar triángulos. ¿Para qué? Para poder hallar ángulos. Bien, eso ha sido todo. Entonces, jóvenes, nos vemos hasta un siguiente ejercicio.